Adelante con las buenas noticias. Cafenio presenta las buenas noticias en Proyecto Puente. Cafenio, más allá del sabor. La buena noticia, Luis, resulta que Jesús Holguín Martínez salió de Sonora en 2017 para estudiar en la Universidad de California en Santa Bárbara. Ahí realiza su tesis doctoral en lingüística y este 15 de abril presentará en una de las instituciones con más prestigio de Estados Unidos y el mundo, pues este resultado de sus estudios. Él está buscando que las lenguas indígenas del mundo no desaparezcan y bueno, a punto de recibir su doctorado en lingüística en California. Sí, es algo interesante. A ver, ¿de qué se trata el proyecto para que las lenguas no desaparezcan en un mundo digital, en un mundo en donde pues ya se habla con emoticones, con símbolos, Con memes, con stickers. A mí me caen muy gordos los stickers. O sea, es decir, cada vez, es decir, vamos nosotros en otra sintonía el mundo. Y tú con este doctorado, ¿qué buscas, Jesús Holguín de Caborca? Bienvenido a Proyecto Puente. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola, Priscila. Para mí un gusto estar aquí con ustedes y pues muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Y bueno, con respecto a tu pregunta, lo que yo busco es, como tú bien lo dices, que no desaparezcan las lenguas indígenas. Esto se hace a través de la recopilación de ciertos actos comunicativos y que de esa manera obviamente le pueda llegar a servir a la comunidad indígena, ¿no? O comunidades indígenas en este caso. Y obviamente al hacer este trabajo también busco explorar cuáles son los mecanismos cognitivos que nosotros como seres humanos compartimos al momento de entender la lengua. Entonces, prácticamente eso es lo que yo espero hacer con mi tesis doctoral. ¿En qué lenguas indígenas te estás enfocando específicamente o cuáles son las que estás poniendo pues en contexto para tu tesis doctoral, Jesús? Muchas gracias por la pregunta, Priscila. Aquí lo importante es que me estoy centrando en no solamente una lengua, sino en varias lenguas. Es decir, estoy tomando una muestra de lenguas que se hablan en África, lenguas que se hablan en Australia, lenguas que se hablan obviamente en México, Sudamérica, en Europa obviamente, y para esa manera, a través del estudio de esas lenguas, de esta muestra que te estoy diciendo, tratar de comprender esto que es el lenguaje humano, o al menos, obviamente no todo el lenguaje humano porque son diferentes áreas. Estamos hablando del área, el área de los sonidos, el área del significado, el área de la gramática. Entonces, yo solamente me estoy concentrando en una pequeña área que en este caso sería el proceso de decisión de los hablantes. Es decir, todos los hablantes, todas las lenguas tenemos más de una forma de expresar el mismo significado. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los factores comunicativos? ¿Cuáles son los aspectos sociales que van a jugar un papel importante en, hey, voy a expresar esto de esta manera o de esta otra manera? Y eso, pues, obviamente tiene muchos usos para otras áreas. ¿Para qué exactamente? ¿Para qué nos serviría saber cuáles son los, como dices aquí en tu tesis, los mecanismos cognitivos que hacen hablar al humano? Es decir, ¿para qué nos va a servir? Porque sería una aportación mundial tu trabajo. Ok, muy buena pregunta. Principalmente, te voy a dar un ejemplo claro aquí. Al momento de enseñar una lengua, supongamos que estamos, te voy a poner el contexto más común en Sonora y en gran parte de México al momento de aprender inglés. Por ejemplo, tú puedes expresarlo de cierta manera, este tipo de situación. Por ejemplo, tú podrías decir algo hipotético como, si hubiera ido allá o de haber ido para allá. Entonces, la pregunta es, ¿qué como hablante te va a guiar a elegir este si hubiera o de haber? En este caso es algo súper importante porque al momento de aprender una lengua, se nos dice, esto es solamente arbitrario, es algo meramente estilístico y mi aportación aquí es, hey, hay otras cosas, hay otros aspectos que son importantes y que se deben de tomar en cuenta. Entonces, ese es el ejemplo más simple que puedo dar aquí en este momento. Al cortar el lenguaje, entonces, por ejemplo, porque el inglés, porque en el inglés puedes decir muchas palabras, ¿no? O por Exactamente. ejemplo, Eso es lo interesante. o sea, el wish se puede decir, es deseo, quisiera, es bruja, o sea, dependiendo la pronunciación que hagas, entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Es acortar un lenguaje o que nos comuniquemos más rápido? No sé. Ok, ahí hay algo muy interesante y tú estás hablando del significado a nivel de palabra. Por ejemplo, alto, grande. Pero más bien en mi investigación se está centrando
en el significado a nivel de oraciones. Por ejemplo, retomando tu ejemplo del wish, podrías decir I wish or if only, o en español, ojalá o si tan solo. Y en este caso es, pues, ¿qué te va a guiar a ti como hablante a elegir esta opción o esta otra opción? Y es algo que al momento no hay mucha investigación sobre ello. Jesús, estamos viendo que has presentado tus contribuciones en más de 50 conferencias en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Grecia, Israel y Rumanía, y has publicado también 9 artículos en revistas de renombre internacional. Incluso vemos que tienes actualmente una oferta para ser profesor investigador en la Universidad Estatal de Moscú en Rusia. Así, pues sí, yo considero que este dominio de las conferencias ha sido algo muy importante para proyectarme a nivel internacional, pero algo muy importante un aspecto muy importante que ha jugado aquí es que los artículos me han abierto muchas puertas, porque al momento que uno publica, esto lo leen diferentes personas, es decir, personas de todas partes del mundo, entonces se dan cuenta de tu trabajo. Hey, esta persona está haciendo esto, vamos a invitarlo a dar una plática acá, y se va corriendo la bolita, ¿no? Como decimos. Y entonces eso ha jugado un papel muy importante y pues sí, son 2 ofertas. La primera es para la Universidad Estatal de Moscú, es una plaza. Para esta competí con varias personas, no solo de mi área de la lingüística, sino de otras áreas, química, física, matemáticas. El puesto es más que nada para hacer investigación, no implica dar clases, es decir, enciérrate en el laboratorio y publica, haz investigación, es lo que nos interesa. Y entonces, para mí es un honor y la verdad no me la creo, pero ya es algo que pues quiero compartir con ustedes. Y la otra oferta es una posición para hacer investigación en la Universidad Humboldt en Berlín. Y en esta posición también competí contra varias personas, igual, no solamente de mi área, sino con personas de otras áreas como física, matemáticas, etcétera. Por último, por ejemplo, también tus estudios los pueden utilizar o lo han utilizado expertos en inteligencia artificial, como dice por acá la historia de Fernanda Ramírez, que le recomiendo mucho, muy buen texto, muy bien explicada para por qué hacer esto, pregunta exactamente, como es el periodismo, debemos de explicar las cosas. Por ejemplo, al escribir un mensaje de texto, el teclado detecta la forma correcta de redactar y completar una oración. Además, estas otras personas pueden usar estos estudios para conocer cómo los menores adquieren su lengua y enseñanza, ¿sí? ¿Es así? O sea, es decir, tus descubrimientos llevarían también a mejorar la comunicación en inteligencia artificial, por ejemplo. Así es, es algo muy interesante porque muchas veces uno explora un fenómeno, se publica el trabajo y lo leen otras personas, como te lo digo previamente. Entonces, eso es lo interesante, que otras personas de otras áreas pueden ver tu trabajo y dicen, hey, esto se puede aplicar también a algo que estamos haciendo. Entonces, para mí fue mucha sorpresa, fue una gran sorpresa de que otras personas estén aplicando mi trabajo para ese tipo de estudios, que es los mensajes de texto. Entonces, sí, es algo muy interesante y pues lo que yo diría aquí es que muchas veces parece muy simple a lo mejor lo que estamos haciendo, pero otras personas pueden ver la utilidad para aplicarlo a otro tipo de dominios de la vida real, ¿no? En este caso. Muy bien, pues muchas gracias y felicidades. Sigue haciendo la diferencia, Jesús Holguín, para que nos estés compartiendo tus descubrimientos y estarlos por acá, por supuesto, exhibiendo y publicando en Proyecto Puente y compartiendo entrevistas contigo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Luis y Priscila, y pues un saludo a todos y a tu auditorio. Muchas gracias. Igualmente, esto es una buena noticia. Cafenio presentó las buenas noticias en Proyecto Puente.